tan convulso hay muchas noticias que pasan por debajo del foco mediático y que son tan graves como cualquier otro. Uno de ellos es el conflicto palestino-israelí. Un conflicto donde Israel afecta la seguridad del pueblo palestino, sus derechos humanos y el desarrollo económico. Para profundizar sobre este tema, ya nos acompaña en el estudio nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet y su sección En Detalle. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Melanie, para ti. Buenas noches también para toda nuestra audiencia. Iniciamos la sección En Detalle. La agresión israelí contra Palestina es más que ocupación territorial y represión militar. En este video que vemos se aprecian a soldados israelíes junto con funcionarios administrativos vertiendo cemento en un manantial de agua, esto en una de las muchas ciudades ocupadas por Israel. El objetivo, evitar que 25 familias tengan el acceso al pozo y así también afectar sus siembras. Uno de los tantos ejemplos del genocidio sistemático que ha sido silenciado por la mediática occidental. Los mecanismos de guerra que utiliza Israel contra el pueblo palestino son mucho más que estos. Más allá de algunos intervalos de pausa, continúan los bombardeos israelíes sobre Gaza. El ejército israelí abrió fuego contra una multitud de palestinos que, conmemorando el día de su desplazamiento en 1948, protestaron hoy en la frontera. Para la población palestina, la lucha por la vida también está en lo cotidiano. Mucha gente ha muerto por culpa de la falta de medicamentos, problemas de corriente eléctrica, problemas de agua. Hay estimaciones oficiales de un alcance de la tasa de desempleo en la Franja de Gaza de entre el 43 y el 44% en general. La ocupación ilegal israelí, emprendida desde 1948 y el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza en 2007, ha convertido a este territorio palestino en una prisión al aire libre que se hace cada vez más pequeño y donde mujeres, niños y jóvenes enfrentan diariamente enormes dificultades para alimentarse y vivir en paz. Si hay un infierno en la tierra, es la vida de los niños en Gaza hoy. Según datos de la ONU, el 38% de la población palestina vive en situación de pobreza. Más de la mitad de los habitantes padecen de inseguridad alimentaria y, por si fuera poco, el 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca están asediadas por militares israelíes. Los agricultores palestinos sufren la ocupación ilegal de sus tierras por parte de los asentamientos israelíes que se expanden cada vez más en Cisjordania y el Valle del Jordán. Además, deben enfrentarse al bloqueo del suministro de agua, controlada en gran medida por la empresa estatal israelí Mekerot, denunciada internacionalmente por ser una agencia activa en el apartheid palestino. Mekerot extrae agua de acuíferos en territorios internacionalmente reconocidos como Palestina y la transfiere a asentamientos ilegales israelíes. Los pescadores palestinos tampoco son ajenos a esta realidad. Ellos también son víctimas de la represión violenta de la Marina israelí que les dispara, les arresta, les confisca sus barcos y sus redes y les impide acceder a las zonas más ricas en peces. Según el Centro Palestino de Derechos Humanos, en 2018 se registraron 204 ataques israelíes contra pescadores palestinos que causaron la muerte de 2 de ellos y heridas a 26. Las 20 millas náuticas atribuidas a los palestinos en los acuerdos de Oslo en 1993 fueron reducidas por Israel a menos de 3. Israel es el primer Estado moderno que existe gracias a una resolución de las Naciones Unidas, pero que para existir vulnera sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones de esa misma organización que le reconoció la legitimidad de su existencia, ocupando y expandiéndose de manera ilegal en el suelo palestino.
Ahora veamos el dato. Según informes de la Autoridad Nacional Palestina, solo el 15% de la tierra está siendo cultivada por manos palestinas. Esto debido a un robo de tierras que se ha dado bajo la mirada cómplice de organismos internacionales y violando incluso los acuerdos de Oslo firmado en 1993, que por sí solos ya legalizaban la ocupación de Israel en varios territorios palestinos. Los acuerdos de Oslo, firmados en 1993, no reconocieron la totalidad de Cisjordania como una región autónoma de Palestina, sino que la fragmentaron en 3 zonas. El área A, bajo control civil y militar de Palestina; la zona B, que estaría bajo el control civil palestino, pero controlado militarmente por ambos grupos; y la zona C, que estaría bajo total control israelí. Cuando se escucha hablar de la Cisjordania ocupada, normalmente se hace referencia a esta última zona, aunque también hay áreas de la zona B. Oslo fue la mejor idea que Israel ha tenido. Les permitió continuar la ocupación sin tener que pagar ninguno de los costos. La división fue hecha en beneficio de los intereses sionistas, y es que en esa repartición, el 64% de las tierras agrícolas quedaron en la denominada zona C, y las que quedaron en las áreas A y B han sido confiscadas con el tiempo por Israel. Para dar más detalles sobre estos mecanismos de guerra que emplea Israel contra el pueblo palestino, hacemos un contacto con el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, a quien le damos las buenas noches y le preguntamos de inmediato: ¿qué tipo de acciones lleva a cabo Israel contra los centros productivos de Palestina? ¿Y qué tácticas usa Israel para utilizar la alimentación como un arma en contra de los palestinos? Muchas gracias por su invitación para su programa Mundo en Contexto. Y ante su pregunta respecto a qué tipo de acciones lleva a cabo la entidad sionista contra lo que son los centros productivos de Palestina, qué tácticas usa para utilizar la alimentación como un arma, como una herramienta en contra de los palestinos, bueno, es parte de su dinámica, ¿no?, de su práctica habitual de crímenes de guerra y lesa humanidad, que es destruir los cultivos, es destruir los centros, las plantaciones, bombardearlos. No solo demoler las casas, sino que al mismo tiempo demoler toda la estructura agrícola generalmente. Y a eso sumemos la infraestructura industrial, sobre todo en la Franja de Gaza, donde gran parte de ella está por los suelos. La infraestructura hospitalaria, la infraestructura sanitaria, lo que tiene que ver con calles, lo que tiene que ver con avenidas, lo que tiene que ver con centros energéticos. Por tanto, la estrategia que usa es la estrategia de destrucción. Es la estrategia de tierra arrasada. Y las tácticas para ello, bueno, son las militares, las políticas, las de sanciones, las de bloqueo, las de embargo. Y por ello utiliza también la alimentación como un arma en contra de los palestinos, impidiendo el libre tránsito de productos, impidiendo la entrada y salida, impidiendo que lo que es la misión de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos cumpla su labor. Ayudando a que los países aliados del sionismo le nieguen asistencia financiera a la UNRWA. Y eso implica entonces que también se utiliza esto como un arma política, un arma militar, el arma de la alimentación, la destrucción de los cultivos, el impedir el ingreso de alimentos. Esto claramente, como siempre ha sido, es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Bien, Pablo, ¿y cuál es el rol de la mujer palestina frente al exterminio sistemático que lleva a cabo el sionismo contra los palestinos? Con respecto a la pregunta de cuál es el rol de la mujer palestina frente al exterminio sistemático que lleva a cabo el régimen nacional sionista contra el pueblo palestino, es evidente que la mujer cumple un papel fundamental en la resistencia palestina. El rol de la mujer palestina ha sido siempre de primera línea. Es un rol activo como combatiente, pero es un rol activo también ahí, detrás, en la trinchera, allí donde tiene que cuidar a sus hijos, sus hijas, donde cuida el hogar, donde además de combatir, también lleva a cabo la pesada carga de llevar adelante una familia cuando sus esposos, maridos, parejas, hermanos, padres, hijos están en el campo de batalla. Y en ese plano entonces el papel es fundamental.
es fundamental en la retaguardia y en el frente. Es fundamental porque cuando asesinan a un padre, a un esposo, a un hijo, es la mujer la que asume a plenitud el cuidado de aquellos que quedan. Así que en ese plano, indudablemente, si hay alguien que hay que destacar permanentemente, si hay alguien que está en la primera línea, en forma fundamental en la lucha contra el régimen nacional sionista, es precisamente la mujer palestina, que debe tener un homenaje permanente por ese papel, por el rol que cumple en la alimentación, en el cuidado, en lo sanitario, en el combate, en lo militar, en lo político, en lo diplomático. Ha habido mujeres en Palestina como una expresión cierta de una sociedad variada, respetuosa, tanto del papel del hombre como de la mujer. Muchas gracias, Pablo Jofré Leal, por sus apreciaciones y reflexiones sobre el conflicto palestino. Un escenario que lleva más de 70 años presentándose y que, más allá de unas cuantas declaraciones de organismos internacionales condenando la agresión israelí, la falta de acciones concretas está haciendo que todos los días los palestinos vivan asediados de todas las formas por el sionismo. Con esto le ponemos el detalle, el contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Melanie.